Hola queridos estudiantes, esperando que se encuentren todos muy bien en casa, ¿no es cierto? Tomando las medidas de precaución necesarias. Les habla su profesor Bachán, profesor de Ciencias Naturales, ¿no es cierto? Y el día de hoy vamos a compartir un nuevo tema a trabajar. ¿Ya? Entonces para iniciar, les voy a compartir el PPT, ¿sí? Que vamos a trabajar el día de hoy. Ahí se llama Sustancias y Mezclas. ¿Sí? Ustedes saben que ante cualquier duda me pueden escribir al correo, que está en la parte inferior, ¿no es cierto? Que está acá. Cualquier duda, cualquier consulta, me pueden preguntar a ese correo. ¿Bien? Iniciamos entonces. Para iniciar, como bien saben, tenemos que hablar sobre la ruta. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra ruta de aprendizaje? Donde primeramente tenemos que ver nuestros objetivos, que son dos: clasificar las sustancias y mezclas y comprender la composición de las sustancias y mezclas. Vamos a trabajar con una aplicación donde vamos a ver una imagen didáctica. Vamos a trabajar con las características de las mezclas y las sustancias. ¿Sí? Vamos a ver qué son las sustancias puras, ¿ya? Y de qué se componen las sustancias puras, que son los elementos y los compuestos, ¿cierto? Y vamos a ver las mezclas, ¿sí? Que también se separan en dos, que son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, para ya ir terminando, ¿no es cierto?, con la autoevaluación y el cierre de nuestra clase. Bien, entonces, iniciemos. Para iniciar, tenemos que encontrarnos con el siguiente link, ¿sí? Nos invitan a acceder al siguiente link, donde ustedes van a hacer clic sobre él y los va a derivar a una pantalla, que va a ser esta. Nosotros van a encontrar con esto. Bien, que aquí ustedes, como bien saben, para ustedes Ciencias Naturales, séptimo básico, y su profesor Bastián, donde les doy la bienvenida, ¿no es cierto? Bienvenida. En este tiempo de cuarentena, ¿no es cierto?, estamos más unidos que nunca. Los invito a participar de esta clase interactiva con toda la motivación para aprender y descubrir cosas nuevas. Bien, bienvenida, donde ustedes pueden revisarlo las veces que quieran. Y la pregunta: ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender? Nosotros vamos a aprender sobre la materia, sobre las mezclas, las sustancias y sus clasificaciones y los tipos de mezclas que podemos encontrar. Entonces, ¿qué son las sustancias puras? ¿Qué son las sustancias puras? Las sustancias puras, ¿no es cierto?, es el tipo de materia cuya composición química es definida y constante. Como por ejemplo, lo podemos relacionar con los elementos de la tabla periódica. Esos son elementos puros que encontramos en la naturaleza, ¿ya?, con una composición química definida, ¿ya?, donde su estructura interna no va a variar, ¿ya?, no va a cambiar, ¿ya? Además va a poseer propiedades características, ya sea como la densidad, del punto de ebullición, el punto de fusión, ¿no es cierto? No puede separarse, además. Componentes más sencillos, por ejemplo, el oro. Por eso está la imagen de oro ahí. Eh, los cambios físicos que va experimentando, ¿no es cierto?, no va a alterar su composición. Por ejemplo, es como derretir el agua, que sea un hielo, ¿cierto?, que se va a transformar en agua, o si este se puede evaporar, por ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Y las sustancias puras se van a clasificar en dos, ¿ya? Se van a clasificar en los elementos y en los compuestos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos y los compuestos? ¿No es cierto? Tenemos que revisar aquello, ¿ya? Los elementos, ¿no es cierto?, están formados por el mismo tipo de partículas, las que no pueden ser descompuestas en otras más simples. A continuación, ¿no es cierto?, se van a señalar algunos ejemplos. Los elementos son todos los que encontramos en la tabla periódica, ¿ya?, en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el rubilo, el azufre, el bismuto, el astato, el argón, el criptón, el uranio, el potasio, el calcio, el sodio, la plata, el oro, el cobre, el platino, etc. ¿Sí? Todos estos elementos que nosotros vemos en esta tabla periódica, ¿ya?, son elementos. ¿Bien? Y los compuestos, ¿no es cierto?, van a estar constituidos por dos o más elementos diferentes, ¿ya?, por dos o más compuestos, por dos o más elementos diferentes, disculpen, ¿no es cierto?, y pueden ser separados en sustancias más simples, como por ejemplo el agua. El agua está compuesta de hidrógeno y de oxígeno, H2O, ¿no es cierto? Como por ejemplo el dióxido de carbono, está compuesto por carbono y oxígeno. Ya es un compuesto, por ejemplo, podemos el ácido clorhídrico, ¿sí?, que está compuesto por hidrógeno y por cloro. ¿Ya? Esos son distintos tipos de compuestos. Por ejemplo, el gas
que ustedes ocupan en sus casas para cocinar, ¿ya? También es un compuesto, que es el CH4, ¿ya? Que es el gas metano, ¿no es cierto? Está compuesto de carbono e hidrógeno. ¿Bien? Ahí tenemos algunos ejemplos de compuestos. Ya sabemos entonces qué son las sustancias puras, cómo se clasifican estas sustancias puras en elementos y compuestos, y ahora pasamos a responder la pregunta, ¿qué son las mezclas? ¿Qué son las mezclas? Las mezclas van a ser combinaciones de dos o más sustancias puras, ¿ya? De dos o más sustancias puras, que no reaccionan entre sí, ¿ya? Cada una va a conservar sus propiedades, ¿bien? Y estas se pueden separar mediante algunos procesos físicos, ¿no es cierto? Y se van a clasificar en dos, en las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, ¿ya? Por ejemplo, ahí el científico, ¿no es cierto?, está realizando una mezcla, ¿sí? Se dan cuenta que tiene un líquido azul, un líquido amarillo, y te forma un líquido verde. Tenemos una mezcla. Partamos con las mezclas homogéneas, ¿no es cierto? Ya, las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas donde tenemos una sola fase. ¿A qué me refiero con una sola fase? Donde se va a mezclar de manera uniforme, ¿ya? Dos elementos. Por ejemplo, pensemos en cuando ustedes se preparan un té, ¿no es cierto? ¿Ya? Le ponen el agua, le ponen el té, además le incorporan azúcar, ¿cierto? Pero ustedes cuando se están tomando el té, ¿no es cierto?, no ven dónde está el azúcar. ¿Por qué? Porque es una mezcla homogénea. O cuando preparan agua con sal, ¿no es cierto?, la sal, al meterla al agua, la mezclan, ¿no es cierto?, y ustedes no pueden diferenciar dónde está la sal, ¿ya?, a simple vista. Esas son las mezclas homogéneas, ¿ya?, que solamente se presenta una fase, ¿ok? Entonces, las mezclas homogéneas se caracterizan por estar formadas por componentes que están distribuidos de manera uniforme, razón por la que no es posible distinguirlas a simple vista. También tenemos las mezclas heterogéneas, ¿ya?, que están compuestas de dos o más fases, ¿ya?, de dos o más fases, ¿cierto? Por ejemplo, dicen una pregunta, ¿alguna vez has mezclado agua con aceite? Cuando uno mezcla agua con aceite, se logra ver dos fases, no se mezclan. El aceite queda en la parte de arriba, ¿no es cierto?, y el agua queda en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque tienen propiedades totalmente diferentes, ¿cierto? Y eso se conoce como una mezcla heterogénea, donde yo puedo ver los componentes de esta mezcla. Por ejemplo, agua con piedras, ¿ya? Ustedes pueden ver las piedras y pueden ver el agua, ¿ya?, con lo cual se puede distinguir a simple vista, ¿ya? Esas son las mezclas heterogéneas, ¿ya? Si ustedes se meten aquí, los va a derivar a un link, ¿no es cierto?, para ver un video, para ampliar su conocimiento, ¿ya? Y les dejo un mensaje de cierre y eso los voy a dejar a sorpresa de ustedes para que lo puedan ver cuando entren al Genial, ¿ok?, que se llama la aplicación, ¿ya? Vamos a continuar entonces con nuestro PPT. Entonces, aquí le adjunto material complementario de acuerdo a la guía didáctica que vimos, ¿no es cierto?, imagen didáctica. Así que vamos a encontrar. Cuando hablamos de las sustancias puras, hablamos de los elementos y los compuestos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, en los elementos vamos a encontrar el cobre, vamos a encontrar nitrógeno, vamos a encontrar oxígeno, ¿ya? Las partículas de cobre es solamente cobre, ¿ya? Este tubo que se ve acá. También tenemos los compuestos, ¿ya?, donde se forman de diferentes cosas, de diferentes elementos. ¿Ya? Por ejemplo, el agua destilada, la sal, que se compone de sodio y de cloro. Y aquí podemos ver las partículas de agua, donde se mezcla el hidrógeno con el oxígeno. También podemos clasificarlas, ¿no es cierto?, según las disoluciones de acuerdo a su estado físico. Por ejemplo, tenemos que entender antes de que una mezcla se va a componer de un soluto, ¿ya?, de un soluto y de un solvente o disolvente, ¿no es cierto? Cuando se juntan ambos, se va a formar una disolución. ¿Ya? Cuando se juntan ambos, se forma una disolución. Por ejemplo, tenemos sal, ¿no es cierto?, que al mezclarlo con agua, ¿ya?, la sal viene siendo el soluto y el agua viene siendo el disolvente, ¿ya? Y la disolución, en el resultado de la mezcla de ambos, se llama salmuera, que es agua con sal, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya?, si yo tengo un tipo de disolución sólida, ¿ya?, y el disolvente se encuentra en estado sólido, ¿no es cierto?, ¿ya?, yo puedo ver que se me genera una aleación, una amalgama,
¿ya? O una mezcla gaseosa, ¿no es cierto? También, que puede ser el hidrógeno en platino, por ejemplo. ¿Ya? Si tengo líquido, ¿no es cierto? Puede ser el estado físico del soluto, si es sólido, se va a formar una salmuera. Si es líquido, el vinagre, por ejemplo, y si es gaseoso, puede ser el rocío que nosotros vemos en la mañana. ¿Ya? Y si tenemos que la solución es gaseosa, el disolvente es gaseoso, pero el soluto es sólido, se va a formar, por ejemplo, polvo en el aire. Si el soluto es líquido, puede ser el aire húmedo, o si el soluto es gaseoso, puede ser aire seco. ¿Ya? Y, por ejemplo, las mezclas también las podemos separar en dos, ¿ya? Que son las suspensiones y los coloides. Las suspensiones están formadas por partículas muy pequeñas, insolubles, ¿no es cierto?, que van a flotar en medio de los líquidos. Por ejemplo, puede ser un jugo de fruta, ¿ya? Y la misma sangre que nosotros encontramos, ¿sí? También tenemos los coloides, ¿ya? Que están compuestos por partículas más pequeñas en comparación con las suspensiones, que están dispersas en el medio. Por ejemplo, en la mayonesa, por ejemplo, en la leche. ¿Sí? Entonces, ahora, para ya ir finalizando, les propongo o les dejo un desafío, donde los desafío a hacer 5 mezclas homogéneas y 5 mezclas heterogéneas, ya con los materiales que ustedes tienen en su hogar. ¿Sí? Materiales cercanos, no se compliquen. ¿Sí? Cuando hagan estas mezclas, les hagan fotos y me las pueden enviar al correo que les adjunto en este medio, ¿cierto? Para poder ir entendiendo de mejor manera el concepto de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Y ya les dejo aquí, después de haber visto la imagen didáctica, ¿no es cierto?, y el PPT, les dejo una autoevaluación, ¿no es cierto?, según los criterios de logros alcanzados con este video y con este PPT. ¿Ya? Que tienen que hacer ustedes. Esto es personal, esto no me lo tienen que enviar. ¿Ya? Para ir recordando, para ya ir cerrando nuestra clase, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vimos? Vimos sustancias puras. ¿De qué se componen las sustancias puras? De elementos y compuestos. También vimos las mezclas. ¿Ya? ¿Qué son las mezclas? ¿De qué se componen las mezclas? Ya vimos ejemplos. Vimos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Sí? ¿Qué características tienen estas? ¿Ya? ¿Qué son una mezcla homogénea y heterogénea? Cero. ¿Ya? Y para finalizar, chicos, recuerden quedarse en casa tomando los resguardos necesarios. Un abrazo gigante, los extraño a todos, a cuidarse y a pronto nos volveremos a encontrar. Cuídense mucho. Un abrazo para ustedes y para sus familias. Que estén muy bien.